La mesa nuestra es COVID-19, una mirada desde la pediatría, dentro del marco de las jornadas infectológicas de invierno. La idea nuestra fue realmente, más allá de que este virus infecta también a los niños, pero la incidencia es mucho menor, la incidencia de infección sintomática, como les decía, es baja, pero ha ido en aumento. La tasa de letalidad también es baja cuando se compara con la de los adultos, excepto, por supuesto, los grupos de riesgo, los niños oncológicos, los que tienen alguna patología, una comorbilidad. Pero se están reportando en los últimos meses numerosos casos del síndrome inflamatorio multisistémico, se han reportado de hospitales como el Hospital Garrahan, casos de mielitis, o sea, toda una serie de situaciones que también afectan a los niños. Entonces, la idea nuestra con esta mesa es mostrar 3 miradas distintas por la ubicación geográfica. Vamos a estar con la doctora Analía Garnero, que es pediatra infectóloga, es la jefa del servicio de infectología del Hospital de Niños de Córdoba, integrante del COI de la provincia de Córdoba, miembro de comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría de Córdoba. Ella nos va a presentar, obviamente, la situación de Córdoba. La doctora Cristina Uliarte, pediatra infectóloga, docente de la Cátedra de Infectología de la Universidad del Nordeste y secretaria actual del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría del Chaco. Y la doctora va a presentar la situación del Chaco, y la doctora Elizabeth Bogdanovich es responsable de la sección materno-infantil de la División Infectológica del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, ex secretaria del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, prosecretaria general actual de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría y docente de la carrera de especialización en infectología de la UBA. Esperamos realmente darles un vistazo de lo que ocurre en 3 distintos lugares de nuestro país y ver cómo realmente, más allá de que la incidencia sea baja, el COVID afecta también a los niños. Muchas gracias. Doctora Garnero, su presentación. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí comparto. Hay que habilitar el micrófono, Analía. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. ¿Y se ve bien? Sí, se ve bien. Bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, bueno, dar un poco y compartir con ustedes cuál es la experiencia en pediatría acá en Córdoba acerca de la infección por coronavirus. Y como decía recién la doctora Ceballo, hay diferencias tanto en la presentación clínica en adultos como en pediatría. Ustedes verán que en la población pediátrica afecta del 1 al 8% en general de la población, una diferencia importante en cuanto a números con la población de adultas. Los síntomas son síntomas leves, el 95% de los niños presentan síntomas leves. Una diferencia muy importante es el clínex viral. El clínex viral está más acelerado, esto es favorable para la evolución en los niños. Y lo que se sabe hasta ahora, que el contagio es principalmente desde un adulto hacia un niño,
y que esto en general es diferente con las otras infecciones virales. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en bronquiolitis, que es el niño que realmente contagia al resto del grupo familiar, y acá lo que estamos viendo un poco la transmisibilidad que es inversa, hasta tal punto que no se sabe cómo es el rol de la transmisión en los niños, principalmente los lactantes. Se sabe que los lactantes tienen una carga viral muy importante, principalmente los menores de 1 año, pero sin embargo ahí están en signo de pregunta realmente cuál es el rol en cuanto a la transmisión. Hay una menor tasa de internación, ya lo vamos a ver a continuación, y hay una entidad propia que pertenece a esta población pediátrica, que es la presentación del síndrome inflamatorio multisistémico. Ahora bien, ¿cómo está Córdoba con respecto al país? Al resto del país, esto es una información en el 7 de octubre, en que tenemos alrededor de 824.000 casos, de los cuales Córdoba ocupa el 6º lugar en cuanto al número de casos confirmados. Tenemos alrededor de un 75% que ya están recuperados, y hay un fallecimiento de 21.800 casos. Estos son los datos epidemiológicos que reporta el Ministerio de Salud de la Nación hacia la semana 37 en pediatría. En menores de 18 años vemos que hay 42.925 casos confirmados en menores de 18 años, que esto representaría el 7,% de los casos confirmados en este grupo etario, con 29 casos confirmados fallecidos en menores de 18 años. Ahora bien, ¿cuál es nuestra realidad acá en la provincia de Córdoba? Hasta la semana 40, el 4 de octubre, teníamos registrado 41.531 casos confirmados dentro de la provincia, de los cuales el 51% pertenece a Córdoba capital. Actualmente hay alrededor de 120 localidades en el interior de la provincia que no tienen circulación viral, que esto para nosotros, para pediatría, es importante por el hecho de que nosotros recibimos en nuestro hospital pacientes del interior, y este antecedente epidemiológico hasta el día de hoy no llega a ser útil. Tenemos en pediatría 2.247 casos confirmados, lo cual nos da una carga de enfermedad del 6,1%. Decíamos recién que los valores de los reportes internacionales del 1 al 8%, y nosotros realmente en la provincia estamos de ese rango de porcentaje. En nuestra provincia, de acuerdo al número de casos, según la semana epidemiológica, viene cómo se fue comportando con el número en ascenso, cómo se fue comportando la presentación de casos a nivel de nación. Igual nosotros seguimos nuestra curva. Hubo un pico importante en la semana epidemiológica 35-36. Luego en la semana 37-38 vimos un descenso, que no significa que en esta semana no hubo casos en pediatría. Lo que pasa es que, si ustedes recuerdan, acá en la provincia, la realización de la PCR, había solamente indicaciones, los cambios que se hicieron eran que se le iban a realizar a los contactos estrechos mayores de 60 años o los menores de 60 años que tuvieran comorbilidad, a embarazadas o al personal esencial. Entonces, en estas 2 semanas vimos de que hubo una disminución en cuanto a la notificación de casos en pediatría. ¿Por qué? Porque en una familia, cuando había un adulto el cual era positivo, inmediatamente los niños, por ser contacto estrecho, se le realizaba el hisopado, el estudio de PCR, quedaba positivo. Pero el comportamiento que vimos en la semana 38 a la 40, vemos de que hay un aumento, porque ya en los hospitales, y en los consultorios y en las clínicas, ya hay consultas, y mayor aún con manifestaciones clínicas por las cuales los padres consultaban, los cuidadores, con los niños sintomáticos. En cuanto a la distribución, vemos que no hay mucha diferencia entre capital y el resto de la provincia, un 51% versus un 49%. En cuanto a cuáles son los datos en la tasa de incidencia en menores de 20 años en cuanto a la edad y sexo. Bueno, según el reporte del Ministerio, la edad media principal es a nivel de los 13 años, de los cuales solamente el 5,6% correspondieron a menores de 1 año.
Y si uno lo compara con otras patologías propias invernales de pediatría, en realidad bronquiolitis, que es nuestra afección respiratoria principal en la época invernal, justamente afecta principalmente a los lactantes menores de 2 años y más aún a los lactantes menores de 6 meses. En cambio acá vemos que realmente la edad de compromiso son niños más grandes. Y no hay diferencia en cuanto a tanto a la distribución por sexo. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestra provincia, perdón, la mediana nuestra es de 8 años, pero acá quiero aclarar que nosotros los datos en pediatría lo tomamos hasta los 15 años y no como nación que lo toma hasta los 18 años, entonces seguramente ahí hay una diferencia, que por eso que nosotros tenemos una mediana de edad más baja. Y si la distribuimos en los grupos etarios menores a 5 años, de 5 a 10 años o mayores a 10 años, vemos que el 40% corresponde a niños más grandes, mayores de 10 años, y el 60% restante está distribuido en ambos grupos etarios, menores a 5 años y de 5 a 10 años. Tampoco nosotros encontramos, al igual que el reporte de Nación, diferencia en cuanto a la distribución por sexo. En cuanto a los síntomas, realmente al principio de esta pandemia decíamos cómo se van a presentar los síntomas en pediatría, escuchamos mucho en la población de adultos, en cuanto a la neumonía, el fallo respiratorio, los ingresos a terapia intensiva, mortalidad. Entonces decíamos cómo se van a presentar aquí en pediatría y teníamos las distintas leyendas de los artículos que se iban publicando, íbamos aprendiendo y esperando y nos íbamos a ir sorprendiendo acerca de cómo íbamos a ver y a sospechar los casos de pediatría de COVID-19. Dentro de la comisión clínica, del COE clínico acá en Córdoba, en los meses de mayo a junio, hicimos un estudio en donde en esa época la provincia de Córdoba y principalmente la ciudad había una transmisión por conglomerado. Entonces estudiamos cuál era la presentación de síntomas tanto en adultos como en niños ambulatorios, o sea que cuál era la presentación clínica principal en los leves, en los ambulatorios. Entonces, si ustedes ven, dividimos al estudio en mayores de 15 años y en menores de 15 años. En donde ven en el extremo superior del gráfico que anosmia, ageusia y cefalea eran los síntomas principales que se presentaban en los adultos y a su vez, si lo comparamos con la población pediátrica, en los adultos tenía más duración los síntomas que en la población pediátrica. Ahora bien, en el extremo inferior, tos, odinofagia, fiebre y febrícula son los síntomas que más registramos en la población pediátrica, que si lo comparábamos con la población de adultos, ustedes ven de que como en los niños duraba más días que en los adultos. ¿Ve? Por ejemplo, tos en los niños duraba 4 días, en los adultos solamente nos comentaban que eran 2 días, 2 días y medio, al igual que la odinofagia y al igual que la fiebre y la febrícula. Con respecto a qué reporta Nación, en cuanto a la presentación clínicas en los menores de 18 años, el 60% presenta fiebre, que creo que esta es una diferencia con la población de adultos, 48% tos, 38% odinofagia y 33% cefalea. O sea que vemos que alrededor del 58% de los casos registran información sobre características clínicas. Y nosotros también en nuestra provincia, en nuestra casuística, nosotros hicimos un seguimiento de 287 casos, de los cuales los síntomas principalmente era fiebre, asintomáticos un 25%, o sea que en pediatría realmente tenemos un 75% de pacientes que son con síntomas, y este no es un dato menor. Y en las últimas semanas, como yo le explicaba recién, en la curva, como veíamos en la semana 38-40, donde les comentaba que notábamos que en estas últimas 2 a 3 semanas había más niños sintomáticos y más pacientes que consultaban, venían a la consulta. Entonces, a partir de la consulta con el diagnóstico positivo en pediatría, se hacía la investigación epidemiológica y encontramos los adultos que convivían con los pequeños positivos. Como que vemos que se está en esta dinámica de la presentación clínica de la enfermedad, como inicialmente principalmente eran asintomáticos
en la población pediátrica y cómo en estos últimos 15 a 20 días, al contrario, estuvimos viendo que hay mayor consulta por síntomas. Congestión nasal, no, si ustedes ven en las definiciones clásicas de coronavirus, no está dentro de los síntomas, pero sí nosotros lo registramos como un síntoma importante en un 17% de los pacientes que consultaban por congestión nasal y principalmente los niños menores, tos, odinofagia, cefalea. Y ya ven que mialgia, artralgia, anomia, ageusia, que son los síntomas que seguramente predominan en la población adulta, en nuestra población predominan, pero en la edad de los 12 a los 15 años, pero bueno, en nuestro registro de 287 casos, teniendo en cuenta que la mediana edad es de 8 años, vemos cómo es menor la presentación de estos últimos síntomas, y disnea un 1.3%, porque vamos a ver a continuación que realmente es muy baja la tasa de internación por dificultad respiratoria. Una característica en pediatría es la presentación de estas lesiones cutáneas. Ahí se pueden presentar como lesiones maculopapulares o lesiones tipo urticariformes o tipo vesicular, o las lesiones tipo eritema pérneo, que explicaba recién el doctor, que son los sabañones, que es más que nada una reacción inflamatoria postinfecciosa, en donde tenemos un tratamiento sintomático. Vean, este paciente es un paciente de 5 años, en donde tenemos lesiones maculares y algunas lesiones papulares tipo urticariforme, y acá está sobreagregada lesiones de rascado, con una evolución clínica favorable y que se dieron estos síntomas con antihistamínicos. ¿Cuál es la evolución en general en los pacientes pediátricos? Nosotros tenemos de ese total, lo que reporta Nación, es que hay 167 casos que requirieron terapia intensiva y que esto representa el 0,39% de los casos confirmados en menores de 18 años. Hay 61 casos que están recuperados. De este total que requirieron terapia intensiva, solamente el 35% requirieron ARM, y que esto está relacionado con algunas comorbilidades de que requirieron estos pacientes, que por lo cual tuvieron internación en terapia intensiva. La mayoría fueron sin comorbilidad, pero enfermedad neurológica previa, prematurez o bajo peso, pero principalmente enfermedad neurológica previa, es un antecedente de gran peso para que los pacientes pediátricos ingresen generalmente a terapia intensiva. En el Hospital de Niños acá en Córdoba, y en general nosotros somos un centro de referencia de COVID-19 dentro de la provincia, o sea que si hay pacientes que requieren internación, nuestro hospital fue adaptado para recibir, es más, tenemos salas especiales para recibir a estos pacientes, y desde abril a octubre tuvimos 28 pacientes internados, de los cuales 5 fueron por neumonía, que fueron neumonías leves. Solamente tuvimos una paciente que ha ingresado a terapia intensiva ARM, pero con comorbilidades y con una traqueostomía. Y el resto de los pacientes tenían solamente oxígeno con naricera. Un solo paciente requirió UAF, que era un lactante de 3 meses con síndrome de Down, que tuvieron todos muy buena evolución clínica, en donde 2 pacientes tuvieron que ingresar por deshidratación moderada, por síntomas gastrointestinales, 4 pacientes por fiebre persistente, que para nosotros realmente en un paciente con coronavirus y que persista la fiebre, tenemos otra entidad que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que lo sospechamos. Entonces digamos que la fiebre persistente fue un criterio de internación, pero bueno, tuvieron como diagnóstico definitivo infección del tracto urinario. 3 pacientes por comorbilidades, principalmente era una fibrosis quística, pero la evolución fue favorable, y 14 motivos por motivos sociales. O sea que el 50% de los pacientes internados en nuestro hospital tenían una indicación clínica médica para estar internados. De acuerdo al Ministerio, en cuanto a los fallecidos, están reportados 29 casos. Nosotros acá en la provincia tenemos 2 casos que están relacionados y no asociados con coronavirus, de los cuales uno de ellos estuvo internado en nuestra institución, en donde realmente tenía importantes comorbilidades, principalmente en los fallecidos a nivel de nación. La mayoría tienen comorbilidades,
enfermedad neurológica principalmente, o pacientes con inmunosupresión, enfermedad respiratoria y enfermedad oncológica, que creo que estos antecedentes realmente son así en todo el país. En cuanto a una entidad que nos caracteriza, que está presente aquí en pediatría y que nosotros personalmente acá en el hospital no hemos tenido ningún caso de síndrome inflamatorio multisistémico, que esto comienza a aparecer en el mes de abril, en donde comienza a haber lactantes y ahí empiezan a haber reportes de niños que tenían manifestaciones clínicas similares a la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una entidad frecuente para nosotros, siempre lo sospechamos, es una vasculitis sistémica, en donde hay afección de los medianos y de los grandes vasos sanguíneos generalizada, de etiología desconocida, en donde hay criterios clínicos, diagnóstico, y se veía que en esta época de pandemia había mayor incidencia de casos en donde niños presentaban sintomatología muy similar a la enfermedad de Kawasaki, a tal punto de que fue uno de los criterios de caso sospechoso que está en la definición por parte del Ministerio de Salud acerca de esta enfermedad para relacionarla con el coronavirus. Entonces, ¿cuándo lo vamos a sospechar? En un paciente con fiebre de 3 días o más de evolución, con 2 de los siguientes cuadros, que tengan una erupción cutánea, una conjuntivitis bilateral no purulenta o una inflamación mucocutánea. Esta característica es muy frecuente, justamente es uno de los motivos de diagnóstico en enfermedad de Kawasaki. La erupción cutánea puede ser un rash maculopapular, la conjuntivitis bilateral no purulenta característica de Kawasaki, y acá en este caso de síndrome inflamatorio multisistémico, con inflamación mucocutánea, con una queilitis también asociado o con una gingivostomatitis. En este caso, acompañada de hipotensión o shock, puede haber disfunción miocárdica, puede producir pericarditis o alteraciones de las válvulas cardíacas, puede haber trastorno en la coagulación con elevación del dímero D o de fibrinogen, síntomas gastrointestinales, vómitos, diarreas o dolor abdominal, y que tenga una elevación de reactante de fase aguda, principalmente de procalcitonina y de PCR, pero por supuesto con un diagnóstico de confirmación de COVID-19, ya sea por PCR o ya sea por serología o por un diagnóstico clínico epidemiológico. Nosotros en nuestro hospital hemos tenido, sí, justo coincidía en esta época, 3 pacientes con enfermedad de Kawasaki, y que, bueno, no teníamos obviamente el diagnóstico de COVID-19 y se manifestaron como Kawasaki y no como síndrome inflamatorio multisistémico. Y la verdad es que, bueno, nosotros personalmente experiencia no hemos tenido, más que poder pensarlo, realmente lo sospechamos cuando tenemos estas lesiones o cuando un paciente está en shock o que nos estén guiando en esta época de pandemia a sospecharlo. Lo que reporta el Ministerio de Salud de la Nación, hubo 33 casos confirmados, de los cuales 23 registraron PCR, otros 10 fueron confirmados por criterio clínico, epidemiológico o serología positiva, 9 requirieron internación, 6 casos requirieron ARM, y la edad, más o menos promedio, es de 5 a 9 años. En la enfermedad de Kawasaki generalmente afecta a menores de 5 años, y síndrome inflamatorio multisistémico generalmente mayores de esta edad. Y por último, en cuanto a tratamiento en COVID en pediatría, bueno, si hay dudas en la población adulta, más duda tenemos nosotros los pediatras de qué tratamiento le podemos ofrecer a nuestros pacientes. La verdad que hay poca evidencia de tratamiento en pediatría. Los corticoides, no hay una evidencia tan clara de la reducción de la mortalidad como en los adultos, como recién ustedes manifestaban. Es más, inicialmente no estaban indicados los corticoides porque decía que enlentecía el clearance viral en pediatría, y ahora hay como un poco mayor evidencia que afirme de que se deberían utilizar los corticoides, principalmente cuando hay un distrés o una dificultad respiratoria severa. Plasma lo pongo en signo de pregunta, nosotros no hemos tenido experiencia aún en transfundir plasma, pero sé que en otros centros de aquí Argentina sí, con una dosis entre 10 a 20 miligramos kilo, 1 o 2 dosis. Sí está claro, porque tenemos el antecedente de la enfermedad de Kawasaki en cuanto a tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico, el uso de gamma globulina, una dosis única de 2 gramos por kilo,
el ácido acetilsalicílico, que es igual que usamos en enfermedad de Kawasaki. Hay que considerar la metilprednisolona cada 8 a 12 horas según la severidad de la patología respiratoria. Podemos repetir una segunda vez la dosis de gamma-globulina, y ante la falta de respuestas, lo que se puede utilizar son agentes biológicos, pero bueno, no está todo, aún estamos en investigación. Y bueno, esto es lo que queríamos compartir en cuanto a nuestra experiencia de COVID aquí en Córdoba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Analía, realmente muy completa toda la presentación y la historia de lo que está sucediendo en nuestra provincia. Ahora vamos a escuchar a la doctora Cristina Uliarte, como les dije, es pediatra infectóloga de la provincia del Chaco, que nos va a mostrar la realidad que ellos han presentado en el curso de esta enfermedad. Cristina. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, en este momento nosotros tenemos en la provincia del Chaco al día de hoy un total de 207 casos por día y con 316 muertos, con un total de casos entre adultos y niños de 9.693 casos. Nosotros hemos tenido desde el comienzo de la pandemia, diríamos, un número en ascenso de casos, y en estas últimas semanas, a partir de los primeros días del mes de septiembre, comenzaron a aparecer casos en el interior de la provincia, cosa que no sucedía hasta ese tiempo. Y eso hizo que, bueno, empezaran a aumentar el número de casos y que tuviéramos más casos. Nosotros que veníamos con la capital, que es Resistencia, con pocos números de casos, empezaron a aparecer un mayor número de casos y un aumento sostenido en el número de casos hasta el día de hoy, que va clínicamente en aumento, con localidades del interior que en este momento están con el 90% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Con respecto a lo que nos pasó con el número reproductivo, esto es un sub y baja, como pueden ver, tuvimos épocas de un número reproductivo alto, y en este momento estamos con un número reproductivo que está en 0,98, más o menos, con respecto a toda la cantidad de casos diagnosticados hasta este momento. Nosotros tuvimos desde el comienzo de la pandemia dificultades para realizar los hisopados, razón por la cual yo creo que nosotros tenemos una subestimación en el número de casos, tanto en niños como en adultos, en el total de casos, porque tuvimos bastantes problemas con la cantidad de testeos que se hacían, la cantidad de hisopados que se hacían, hubo que seleccionar a quienes se les hacía y a quienes no, entonces eso ha hecho que tengamos un número bastante subestimado con respecto a la realidad, diríamos, ¿no? Esto es con respecto a las edades. Nosotros tenemos en pediatría, o hasta los 19 años como toma nación, nosotros en pediatría tenemos como Córdoba, diríamos, hasta los 15 años, pero esto es como toma nación, un 10% de pacientes asumidos como pediátricos, el 77% que está entre los pacientes que con edad, diríamos, media de la vida, y un 13% de mayores de 60 años, en donde está en general la mayor mortalidad. Con respecto a los niños, nosotros hasta los primeros días de septiembre teníamos solamente 30 pacientes que habíamos atendido en forma domiciliaria, y solamente teníamos en ese momento 5 pacientes internados, que se habían internado en realidad no por el coronavirus, sino que se habían internado por otras patologías, y que al hacerle el hisopado se encuentra, porque a todo niño que internaba en ese momento, a partir del momento en que comienza la aparición de casos, a todo niño que se internaba se le hacía un hisopado. En ese momento teníamos, a partir del 1 de septiembre, la primera semana de septiembre, empezó a aumentar el número de casos junto con el aumento de la aparición de mayor cantidad de test, diríamos, diagnóstico, y en este momento contamos con 102 niños
positivos para coronavirus, y tenemos nada más que un solo muerto, que es una niña de 14 años con un diagnóstico previo de lupus eritematoso sistémico del interior, que llega a resistencia para terapia intensiva con una crisis lúpica, y a las 48 horas de estar internada se le detecta el coronavirus. Tengo que aclarar esto porque nosotros no tenemos hasta este momento circulación de líneas de servicio público interurbano, de manera tal que los pacientes dependen del interior de ir al centro de salud, diríamos público, y que sea trasladado o con una ambulancia pública o privada, hasta Resistencia, que es donde la mayoría tiene la referencia para su patología de base, diríamos, como en el caso del lupus. En el caso de esta chiquita llegó en muy malas condiciones, entonces lo que no sabemos muy bien es si murió con coronavirus o por el coronavirus que agravó su estado de salud, diríamos, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos pasan a nosotros acá. Dentro de los 100 niños que tenemos en este momento, en realidad no les puedo aclarar cuáles fueron los síntomas más predominantes, porque lo que tenemos evaluado son de los 30 primeros niños, que esos los seguimos, y ahora estamos intentando terminar de hacer la evaluación del resto de los pacientes, pero la mayoría lo que presentó fue fiebre, como presentó la doctora en Córdoba, y sobre todo dolor de garganta, con un curso de enfermedad muy leve, igual que los pacientes internados. Tuvimos un solo paciente con un síndrome inflamatorio multisistémico, que fue una nena de 8 años que presentó conjuntivitis no purulenta, un rash, y que fue internada. En realidad fue manejada más ambulatorio, y que cuando llegó al hospital ya tenía 7 días de evolución, había tenido plaquetopenia con PCR ligeramente aumentada, y que cuando llegó al hospital en realidad se la internó por 2 o 3 días para completar estudios, y era en realidad una paciente, es un síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, porque la niña había tenido 3 semanas antes, a propósito de una investigación que se había hecho con el papá primero, la mamá después, ella había sido la tercera a la que había comenzado con síntomas, y se le había hecho el diagnóstico por hisopado de infección por coronavirus. Entonces, con eso, con todos esos datos, asumimos que esta niña, que había tenido una evolución, la verdad, extremadamente leve, lo único que había mantenido durante más tiempo es el síndrome febril, que le duró 5 días, el resto de los síntomas habían sido todo leve, y ella prácticamente había pasado el síndrome inflamatorio en la casa, bueno, por una falta de diagnóstico hasta que llega al hospital. En la mayoría de los pacientes, como ya les dije, fueron totalmente con muy pocos síntomas. La duración de los síntomas de esos 30 primeros pacientes duró aproximadamente 4 días. La fiebre, la mayoría tuvo nada más que 2 días de fiebre, y dolor de garganta también, que duró escasamente unos pocos días. En general no se internaron, a todos se los controló en forma telefónica. En algunos casos se fue hasta el domicilio para controlar a los padres, y de paso se controló al niño, pero los chicos no tuvieron ningún problema, y ninguno de los pacientes, salvo la paciente con el síndrome inflamatorio, ninguno se internó por infección por coronavirus. Se internaron por otra cosa, y salió el diagnóstico cuando ya estaban internados. En cuanto a la mortalidad, nosotros acá en el Chaco, en general, tenemos una alta letalidad con los pacientes por coronavirus, que no tenemos mucha explicación para darla. La única que por ahí se puede decir depende del lugar donde se atiende, si es público o privado, sería una de las variables que podrían intervenir, pero no estamos en realidad muy seguros acerca de por qué tenemos esta alta letalidad en los pacientes con COVID. Y por supuesto, en pediatría, solamente ese niño que llegó con el lupus, una nena. Así que no tenemos mucha explicación para hablar sobre mortalidad
en la provincia del Chaco. Esperemos que con el correr de las semanas podamos dar una explicación de por qué tenemos esta letalidad tan alta en nuestros pacientes. Con respecto al laboratorio, lo que tenemos es la vigilancia del laboratorio, que del total de muestras positivas, con respecto a todos los hisopados que se hacen, el 16% resulta positivo para coronavirus. No sabemos muy bien si esto es verdadero o es un falso dato, porque, bueno, hemos tenido problemas con la cantidad de hisopado que se hacían, sobre todo al comienzo de todo este proceso. Y esto es nada más como para ver cómo han sido la evolución de mes a mes con respecto a la duplicación del número de casos. En este momento nosotros estamos con un tiempo de duplicación de aproximadamente 55.5 días, y cuando comenzamos, duplicábamos más o menos cada 30 días, y posteriormente se empezó a ampliar el tiempo de duplicación, sobre todo hasta que empezamos a tener el número de pacientes que empezó a aumentar en el interior de la provincia. Esto es lo que está pasando ahora, en este momento, donde esta es la cantidad de pacientes del interior de la provincia. Con respecto, estamos más o menos en la misma cantidad de casos, con un aumento en la necesidad de terapia intensiva en la primera ciudad del Chaco, o sea, en el interior. Acá en la provincia, en la capital, tenemos la terapia intensiva con una ocupación aproximadamente del 50%. Bueno, y eso era todo lo que quería mostrarle de lo que nosotros hemos visto con respecto a coronavirus. Perfecto, Cristina, muchas gracias. Como ustedes verán, esa era la idea que teníamos con esta mesa. Las preguntas, nos podrán hacer llegar las preguntas, era mostrar las tres realidades del país. Bueno, tenemos distintas realidades en todo el país, porque tenemos Jujuy, tenemos Mendoza, tenemos distintas realidades, pero bueno, tomamos tres. Y ahora le vamos a dar lugar a la doctora Elizabeth Bogdanovich, que bueno, nos va a mostrar la realidad que tanto nos asustó siempre, que es Cava, ¿cierto? La ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Eli, te escuchamos. Gracias por la invitación. Es una lástima no poder estar caminando por el Patio Olmos con un buen cafecito con las chicas, pero bueno, toca de acá a lo lejos compartir un poco esto mismo a nivel de Buenos Aires y un poco tratar de pensar cuál es la utilidad que vamos a darle a todos estos datos epidemiológicos que estamos manejando. La próxima, en primera instancia, yo voy diciendo la próxima porque lo van a pasar ustedes, ¿verdad? En primera instancia, repasar los conceptos básicos de la epidemiología que hemos aprendido hasta estos días con el COVID, diciendo que la transmisión comienza desde 48 horas antes del inicio de los síntomas, y a partir de ahí, básicamente, el 98% prácticamente de las personas que se expusieron van a desarrollar síntomas dentro de los primeros 12 días, con un promedio de días de incubación de alrededor de 5 días, con un rango que es variable entre 2 y 7 días. Una de las preguntas que nos hicimos todo este tiempo es ¿cuánto contribuyen a la transmisibilidad los pacientes asintomáticos? Podemos decir que constituyen una proporción muy significativa de pacientes y básicamente que deben ser considerados una fuente importante de diseminación viral. Vamos a ver qué podemos decir respecto de esto y los chicos, la próxima. Hasta el momento no hemos visto diferencias claramente significativas entre la carga viral de gente que ha tenido cuadros leves, como podrían ser los niños, y individuos asintomáticos, como también son los chicos. Entonces, básicamente,
en lo que es el grueso de la presentación en la edad pediátrica, que son casos asintomáticos o casos leves, ahí en estas situaciones la carga viral es más o menos similar. Los niveles del ARN viral que son detectables en el respiratorio empiezan a partir del segundo o tercer día antes que aparezcan los síntomas y van a tener un pico en la posibilidad de aislarse dentro de la primera semana de evolución de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo dura esto? Aproximadamente 10 días en los casos que son leves y un poco más en los pacientes que han tenido mayor expresión clínica, es decir, que han tenido síntomas respiratorios o son inmunodeprimidos. Esto es importante recordarlo porque la verdad es que hubo durante alguna época tendencia a tener que repetir y repetir los hisopados hasta poder documentar una PCR negativa, sabiendo que después de este periodo de tiempo, de 10 hasta 15 días en los cuadros más leves, verdaderamente, aunque haya persistencia de la PCR positiva en las muestras respiratorias, lo que no hay es transmisibilidad viral, es decir, son restos genéticos del virus, restos de material genético del virus, que no se acompaña de una transmisibilidad significativa de la infección viral. La próxima. El 80 a 90% de los niños, como dijimos, van a presentar cuadros muy leves y básicamente podemos discutir el papel que niños y adolescentes van a desempeñar en el contexto del brote. Nosotros estuvimos muy acostumbrados a evaluar el impacto que tuvo en el desarrollo del brote de H1N1 la población pediátrica. Primero, fue una de las más afectadas. Y segundo, fueron claves en el control de la diseminación de la enfermedad. Aprendimos en aquella situación cómo cerrando los colegios pudimos tener una medida significativa de control de la diseminación viral antes que apareciera la vacuna y el tratamiento que posibilitó tener un control más rápido de la pandemia, en aquella situación del 2009. Al momento actual todavía sigue siendo muy controvertida la relación que existe entre la posibilidad de transmisión por parte de la población pediátrica, por lo que no deberíamos considerarlo como grandes transmisores, ya que como vimos, la carga viral depende básicamente del cuadro clínico y no tanto de la edad de los pacientes. Todavía, obviamente, quedan muchos interrogantes. Actualmente aparece como una evidencia que los chicos y adolescentes se infectan igual que los adultos, presentan cuadros clínicos mucho menos significativos por distintas teorías. Algunos dicen menor expresión de los receptores ACE, algunos dicen menor impacto de magnitud de carga viral, pero la verdad es que todavía no hay una explicación del todo clara de por qué la población pediátrica enferma de una manera mucho más leve. Y los datos más recientes sugieren que los chicos más grandecitos, en general mayores de 10 años, tienen la capacidad de transmitir el coronavirus con la misma efectividad que lo pueden hacer los pacientes adultos entre sí. La próxima. Una de las cosas que nos llamó la atención en el comienzo de la pandemia era ver cómo la literatura describía en el sudeste asiático y aún en el continente europeo el poco impacto de la participación de los niños en el curso de la pandemia, en la marcha de la pandemia. Cuando nosotros empezamos a ver las primeras cifras en nuestro país, empezamos a ver que los chicos correspondían al 10-12% de la cantidad de casos. Hoy día es un poco menos, un poco ya lo mostró Analía, pero creemos que la alta proporción se debe por lo menos fundamentalmente, cuando analizamos los datos de Ciudad de Buenos Aires, a lo que significó el programa Detectar, que se hizo básicamente en barrios vulnerables, donde se analizaron familias
vulnerables con gran cantidad de miembros de la familia en edad pediátrica, es decir, eran familias con un número importante de chicos. Es decir, que creemos que este porcentaje, este impacto en el total de casos en nuestra epidemiología, tiene que ver con haber estudiado más dirigidamente a poblaciones vulnerables con un porcentaje significativo de chicos entre ellos. En relación a la frecuencia de síntomas y signos, bueno, un poco también ya lo comentó Analía, las tres cosas más importantes son la fiebre, la tos, el dolor de garganta y el dolor de cabeza. Después vamos a ver pequeñas diferencias que existen entre aquellos chicos que se presentan febriles y aquellos que no. La mayoría, entonces, como dijimos, son muy leves y es verdaderamente menos del 0,5% de la población pediátrica la que verdaderamente demuestra requerimientos de cuidados intensivos y necesidad de ser asistidos en unidades de terapias intensivas pediátricas. La próxima. Vamos a ver un poquito qué está pasando globalmente, luego vamos a ver algo de del país y Ciudad de Buenos Aires. Rápidos comentarios a propósito de en qué estamos globalmente. La próxima. La epidemia, como todos recordamos, surgió en el sudeste asiático, luego se desplazó claramente al continente europeo y en este momento tiene su epicentro en el continente americano. Fíjense, aquellas áreas que están sombreadas de un color marrón más oscuro son las que en este momento presentan un mayor impacto en el curso de la pandemia, y es básicamente Estados Unidos, en la América del Norte, gran parte de toda la América del Sur, con muy fuerte impacto básicamente en Brasil, en nuestro país, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. El continente europeo también está demostrando tener un impacto significativo, básicamente en algunas áreas de Italia en el momento actual, en algunas áreas de Europa del Este, Francia y España comportándose con rebrotes. La próxima. Esto grafica la situación epidemiológica comparativa a nivel mundial, donde ustedes ven en color ocre cuál es el impacto actual de la pandemia en las Américas, en color azulino, medio violeta, el impacto que está demostrando en el sudeste asiático, y en verde clarito cuál está siendo el impacto actual en Europa, donde se ve claramente en el gráfico que el mayor impacto y con tendencia a ir elevándose en la curva lo está demostrando el continente americano. La próxima. Esto tiene que ver con la distribución de muertes a finales, digamos, del mes de septiembre. Lo que ustedes ven en un color azul oscuro es el gran impacto de letalidad en el comienzo de la pandemia en el continente europeo y luego una tendencia a la estabilización. Lo que se ve en el medio con un color amarillento es Asia, que está demostrando una tendencia más o menos a sostenerse elevada, y lo que está mostrando, donde se está observando una muy alta letalidad, es en las Américas, como veníamos diciendo. La próxima. Bueno, acá busca comparar las dos cosas que hemos visto anteriormente. El impacto en las distintas regiones, que se ve en las barras de colores, y sobre esto, en línea continua, en color azul, la letalidad, con, digamos, el número de muertos, con un gran pico inicialmente, al comienzo de la pandemia, y actualmente una tendencia a ir elevándose lentamente, ¿sí? Sobre todo en el continente americano. La próxima. Bueno, esto es a propósito de la misma situación, la comparación
de la cantidad de casos, cómo va aumentando la cantidad de casos en el continente americano, y sobre estas barras completas, la curva de muertos a lo largo de la evolución de la pandemia, con picos muy significativos y todavía sin demostrar una clara tendencia a bajar. La próxima. Bueno, esto es lo que está pasando más en detalle en el continente americano. Sin duda alguna, los Estados Unidos están sufriendo el mayor impacto en número de casos y en número de muertos. Sigue en este listado de países Brasil. En tercer lugar se encuentra Colombia, en cuarto lugar se encuentra Perú, luego México y luego venimos nosotros, que somos el sexto país americano con mayor impacto en el contexto de la pandemia. La próxima. Bueno, y acá queremos un poquito analizar cuál ha sido el comportamiento básicamente en algunos países de Europa, donde vemos que todavía sigue habiendo un impacto significativo, en algunas regiones de Francia, en España, como recién lo comentaban en un encuentro previo, y ahora en la próxima, lo que vemos es el comportamiento en esta curva bimodal que están demostrando los países que están presentando rebrotes, ¿sí? Es lo que estamos viendo en este momento en España, es lo que estamos viendo en este momento en Francia, también está describiéndose en esta misma situación epidemiológica actualmente en Australia y en Israel. Es importante señalar que esta segunda oleada en general se presenta en pacientes más jóvenes, con menos requerimientos de cuidados críticos, y no significan en general reinfecciones, significan nuevas infecciones en pacientes que no demostraron haberse visto comprometidos previamente. Así que esto no es reinfección, estos son nuevos casos. La próxima. Bueno, rápidamente vamos a pasar a repasar la situación en nuestro país. Esto lleva unos días, porque cuando uno entrega la presentación, las cifras quedan rápidamente desactualizadas. Ya estamos por arriba de los 800.000 casos, de manera tal que seguimos estando en una situación todavía bastante comprometida respecto de la marcha de la pandemia. La próxima. Como vemos, la totalidad de las provincias de nuestro país han sido comprometidas por la circulación de este virus. Obviamente hay provincias donde se ha demostrado más impacto, sin duda alguna la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el sur de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, las provincias del NOA, que en este momento están cursando una situación bastante crítica, Río Negro y Neuquén, han sido las provincias más afectadas. La próxima. Y Chaco, por supuesto. Bueno, este gráfico demuestra la tendencia creciente que muestran los casos confirmados y los casos fallecidos en nuestro país. Esta es la evolución de fallecidos día a día, sin demostrar todavía claramente una tendencia al descenso. Y este gráfico demuestra como claramente la letalidad tiene un impacto mucho mayor en los pacientes de más de 65 años. La próxima. Bueno, un poquito para ir contándoles qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. La próxima. Esta es una gráfica que muestra la cantidad de casos confirmados a lo largo de la marcha de la pandemia hasta finales de septiembre, es decir, hasta hace más o menos una semana atrás. Lo que está graficado en color naranja son los casos confirmados,
lo que está demostrado, lo que está graficado en color verde son los casos descartados, y las acotaciones están hechas a propósito de cuándo fue establecido el aislamiento social preventivo y obligatorio, cuándo se inició el primer operativo Detectar en la Villa 31, que es la que está aledaña a la localidad de Retiro, en el barrio porteño de Retiro, y cuándo se inició este operativo de Detectar en otro barrio vulnerable, que es la Villa 1114. Y ustedes ven cómo a partir de, de haber implementado estas prácticas de testeo masivo, de ir a buscar casos, es decir, buscar y aislar, se ve un ascenso, una tendencia al ascenso en la cantidad de casos que se van descartando, simplemente porque se va activamente a buscar los casos. La próxima. Bueno, esto es un gráfico donde se correlaciona básicamente en la línea roja la cantidad de casos confirmados, en la línea verde la cantidad de casos sospechosos, y por detrás, sombreados, ¿sí?, la cantidad de muertos que se ha ido registrando, digamos, a lo largo de la marcha de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires al 30 de septiembre del 2020, donde aparece, digamos, en las últimas semanas una cierta tendencia al descenso, ¿sí? No así en el número de casos y tampoco en el número de sospechosos. La próxima. Bueno, y esta es la evolución de la cantidad de casos confirmados, un poquito más en detalle, donde, bueno, como vemos, ¿sí?, nos seguimos manteniendo todavía en una escala significativa, sin demostrar tal vez empezando a vislumbrarse un discreto descenso de la curva de la cantidad de casos confirmados. La próxima. Bueno, esto es para ver un poco qué es lo que pasa epidemiológicamente desde el punto de vista de cuáles son los riesgos epidemiológicos que se han ido detectando a lo largo de la evolución de la pandemia. Acá en amarillo vemos como claramente al inicio de la pandemia el riesgo epidemiológico tenía que ver con la proximidad de viajes al exterior. Digamos, todos estos habían sido inicialmente casos importados o contactos con casos importados. Luego vino la cantidad de casos que se documentaron a punto de partida de contactos estrechos. Acá en las líneas azules más oscuras vemos el impacto que la pandemia ha demostrado en el personal de salud en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que en los hospitales del gobierno de la ciudad se testean el personal de salud semanalmente con serología, y aquellos que tienen IgM positivas se estudian con técnicas moleculares, con PCR. Y acá es donde vemos claramente, en estas barras celestes más claras, el impacto que tiene la circulación comunitaria, que hoy día básicamente es la conducta epidemiológica que estamos tratando de controlar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y las pautas de distanciamiento y de protección de la vía aérea. La próxima. Bueno, y acá vemos en la población de la ciudad de Buenos Aires el impacto que ha tenido la pandemia a lo largo de las distintas décadas de la vida. Esta primera barra corresponde a los chicos entre 0 y 9 años, y esta segunda barra corresponde a los chicos entre 10 y prácticamente 20 años, y es a partir, digamos, después de los 20 años donde empieza a haber un ascenso en la cantidad de casos confirmados por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? La verdad que debemos decir que el promedio de nuestros casos confirmados está en la edad media de la vida, alrededor de los 42 años. La próxima.
Acá vemos la cantidad de fallecidos y la letalidad en los distintos grupos etarios y vemos qué poco impacto en términos de letalidad ha tenido en las barras que nos ocupan, que son los chicos entre 0 y 9 y entre 10 y 19. La próxima. Bueno, y este es el mapa de la ciudad de Buenos Aires, donde se ve que todas las comunas han sido afectadas, algunas más, algunas menos, pero el grueso de la problemática en la ciudad está en las comunas que están hacia el este y hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a ver un poquito la próxima, el comportamiento del COVID en pediatría. Hay algunas diapositivas que hemos tomado con Analía de la misma fuente, que son los datos nacionales, así que vamos a ir pasando rapidito algunas de las que ustedes ya vieron. Esta es la cantidad de casos que hay confirmados hasta prácticamente un mes atrás, un poquito más de 38.000 casos, el impacto que sigue siendo bastante mayor que respecto al resto del mundo. Ya dijimos que lo correlacionábamos en parte con el accionar del programa Detectar, ¿sí? Los 27 fallecidos que tenemos en los menores de 18 años y prácticamente el 30% de positividad en la población de menos de 20 años estudiada. La próxima. Bueno, esto también es algo muy similar, o debe ser la misma diapo que mostró Analía, donde se ve las tasas de incidencia acumuladas en menores de 20 años, tomando a grupos de 5 años, ¿sí? En chicos de menos de 5, entre 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19, donde se ve que el impacto es mayor, digamos, en los preadolescentes y los adolescentes, con un rango de edad mediana de 13 años, sin diferencias significativas entre niñas y niños. La próxima. Bueno, esta es la curva epidemiológica de casos confirmados en menores de 18 años. Esto ha sido como ha ido subiendo el impacto en los menores de 18 años a lo largo de las semanas epidemiológicas en el curso de la pandemia, y donde vemos que entre la semana 35 y 36, que terminamos a finales de septiembre, pareciera haber una tendencia a la disminución en el impacto en la población de menos de 18 años. La próxima. Bueno, otra cosa que es interesante es ver qué pasa con los chicos en comunidades cerradas. Y un poco pasa lo mismo que pasó en adultos en las comunidades cerradas, donde prácticamente inicialmente se tuvo mucho temor de qué era lo que pudiera haber llegado a pasar en cárceles, y finalmente la población carcelaria no fue la que demostró mayor afectación, y algo similar pasa en los chicos menores de 18 años en instituciones cerradas. Tuvimos nada más que 110 casos en hogares de niñas y internados chicos de menos de 18 años, y 21 casos en lugares de detención de menores por causas delictivas. La próxima. Esta es, creo que Analía también la mostró, la frecuencia de síntomas en los menores de 18 años, y esta gráfica es para aquellos chicos que debutaron con fiebre, ¿sí? Donde la fiebre, la tos, la odinofagia y la cefalea son, digamos, los hallazgos más frecuentes. Los dos primeros prácticamente en el 50 y más del 60% de los casos, y los otros dos hallazgos, odinofagia y cefalea, entre 30 y 35, 38%. La diferencia, la próxima, con los chicos que debutaron sin tener fiebre,
es que la tos resultó ser el hallazgo más frecuente en más de la mitad de los casos, la incidencia de odinofagia fue algo mayor y más o menos el impacto de la cefalea se mantuvo muy estable o comparativamente bastante parecido entre los chicos que se presentaron con fiebre inicialmente y aquellos que no tuvieron fiebre en el curso de la enfermedad. La próxima. Bueno, de manera tal que los síntomas en la pediatría se van dividiendo básicamente en que casi la mitad de los chicos, 47% de los chicos, van a tener síntomas respiratorios, alrededor del 22% de los chicos van a tener síntomas respiratorios y algún hallazgo neurológico. El más frecuente es la irritabilidad, están descritas también las convulsiones en este contexto. 11% de los chicos han debutado con síntomas neurológicos, irritabilidad, cefalea y eventualmente convulsiones. 8% han tenido síntomas respiratorios y gastrointestinales, 5% de las cuales, digamos, la más frecuente es la diarrea y eventualmente el dolor abdominal. Luego 5% han tenido síntomas respiratorios, gastrointestinales y neurológicos. Solamente menos del 4% de los chicos tienen síntomas gastrointestinales puros. Esto es bastante más que la población adulta. Y menos del 2% de los chicos han tenido síntomas gastrointestinales y síntomas respiratorios simultáneamente. Este es un poco el panorama de la signo-sintomatología de la infección COVID en los menores de 18 años. La próxima. Bueno, esto es para repasar la frecuencia de las comorbilidades que han sido las más frecuentemente halladas en la población menor de 18 años. La comorbilidad más frecuentemente consignada en los chicos confirmados ha sido el asma, luego las bronquiolitis previas y luego las enfermedades neurológicas. Muy pegadito está la prematurez y también resulta significativa la presencia de obesidad en los menores de 18 años con COVID confirmado. Todo lo demás tiene muy baja incidencia. La próxima. Bueno, esto ha sido la evolución clínica de los chicos más graves. 153 chicos requirieron terapia intensiva, de los cuales prácticamente el 40% no tenía ninguna comorbilidad. De estos 153 chicos, 57 se han recuperado y 55 requirieron asistencia respiratoria mecánica. Dentro de las comorbilidades que han tenido mayor impacto en chicos que han requerido terapia intensiva están la prematurez, la enfermedad neurológica previa, la inmunosupresión, el bajo peso al nacer, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad oncológica y el asma, todas muy pegaditas entre sí. Asma, estamos hablando claramente de asma severo, moderado a severo. La próxima. Bueno, acá está, esto creo que también es una diapo que mostró Analía. Básicamente esto es para repasar que si bien la inmunosupresión no es la comorbilidad más frecuente que han presentado nuestros pacientes graves, sí es la comorbilidad que se asoció más frecuentemente con la muerte. La próxima. Bueno, y este es el impacto del síndrome inflamatorio multisistémico. Hacia finales de septiembre teníamos 32 casos consignados en el país, con una media de edad de 6 años y medio. El grueso de los chicos, 22 casos han sido, digamos, confirmados con PCR, y el resto de los casos han sido confirmados con serología. De estos, 9 necesitaron internación en terapia intensiva, 6 requirieron asistencia respiratoria mecánica y 14 están completamente recuperados. Los que conocemos que han sido más graves, que han estado en terapia intensiva, digamos, y que requirieron asistencia respiratoria mecánica, estos 6 chicos
3 recibieron gamma globulina o plasma de convaleciente, y 2 de ellos, además de todo, recibieron biológicos, concomitantemente para el manejo del síndrome inflamatorio multisistémico. La próxima. Esto es simplemente para mostrarles cómo cuando se establece una pandemia por un virus respiratorio, se ve exactamente siempre el mismo fenómeno. Si ustedes miran cuál es la distribución a la semana epidemiológica 29, 30, que es básicamente en el curso del mes de agosto, en la marcha de esta pandemia, vemos como claramente SARS-CoV-2 desplazó completamente a la totalidad del resto de los virus respiratorios. Simplemente al comienzo de la pandemia vimos algún que otro caso aislado de infección por virus de influenza o de infección por adenovirus, y luego a lo largo de la marcha de toda la pandemia vimos como claramente SARS-CoV-2 desplazó al resto de los virus respiratorios. Tanto es así que prácticamente este año, entre el aislamiento que han cumplido los chicos y la falta de circulación de otros virus respiratorios, no hemos visto prácticamente bronquiolitis, habida cuenta que este es un virus que da muy baja incidencia de bronquiolitis. La próxima. Bueno, y todos estos datos epidemiológicos, básicamente, más allá de situarnos frente a una realidad pandémica, nos van a servir estos indicadores epidemiológicos junto con recomendaciones puntuales para poder pensar a nosotros desde la postura, desde nuestra posición de pediatras, en cuál es el mejor momento para la vuelta al cole de nuestros chicos. Nuestros chicos prácticamente han perdido este año escolar, y parece, creo que en este momento se están discutiendo, digamos, las condiciones para la vuelta a clases, ya no tanto para este año, sino cómo vamos a iniciar el 2021 con nuestros chicos en las escuelas, si sí o no. Verdaderamente nuestros indicadores aún están en discusión, esto es una discusión del momento actual, pero simplemente les quiero mostrar cómo otros países han intentado o están intentando buscar indicadores que puedan servir para la vuelta al cole. La próxima. Bueno, estos son indicadores que ha hecho el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, donde toman, básicamente, tienen en cuenta dos consideraciones. Dos datos duros, digamos, del impacto de la epidemia, y después, digamos, la aceptación o el cumplimiento o la observancia de las medidas básicas de control recomendadas. Los dos datos duros que tienen que ver con el impacto de la pandemia en los distintos lugares son la cantidad de casos nuevos por la totalidad de habitantes de una determinada comuna, provincia, ciudad, región, lo que ustedes quieran, que vayan a evaluar, multiplicado por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El otro dato duro es el porcentaje de las PCR positivas sobre la totalidad de los casos estudiados con PCR en los últimos 14 días, y de esta manera, si la cantidad de casos nuevos es de menos de 5, o si la totalidad del porcentaje de PCR es de menos del 3%, uno puede decir que el riesgo de transmisión en las escuelas es bajo. Lo mismo que si se cumplen y se observan muy rigurosamente las 5 medidas más fuertemente recomendadas para el control. ¿Esto qué quiere decir? Que si en una comunidad o en una escuela no se logran estos dos factores, es decir, no se tienen estos datos duros bajos o no se cumple muy fuertemente estas pautas de control recomendadas, las escuelas no pueden abrir, no. Esto significa que según se vayan logrando estos indicadores y la observancia a estas pautas de prevención y control, las escuelas deberán elegir las mejores modalidades, entre presenciales,
virtuales y tendencias a tener un mix o de ir eligiendo dentro de los chicos las poblaciones que tienen mayor necesidad para volver al colegio en distintas tandas, pero que básicamente, más allá de todo, todas las escuelas deben encontrar alguna modalidad de poder retomar la actividad escolar de manera presencial, algunas de una manera más próxima y de otras de una manera mucho más paulatina y lenta y alternada con la modalidad virtual. La próxima y última tiene que ver con que además de estos otros indicadores duros y de cumplimientos de medidas de aislamiento, también se pueden tener en cuenta el cambio de porcentaje en los casos nuevos cada 100.000 habitantes durante los últimos 7 días, el porcentaje de camas utilizadas en la comunidad, el porcentaje de camas en terapia intensiva, el porcentaje de camas en pacientes con COVID documentado y la existencia de brotes localizados. Básicamente todo esto tiende a decir que debemos encontrar nuestros propios indicadores epidemiológicos para procurar la vuelta al colegio de nuestros chicos, aún en el curso de la pandemia, bajo condiciones controladas y con protocolos seguros para los chicos, sus familias y los trabajadores de la educación. Nada más, muchísimas gracias. Bien, gracias Eli, gracias a las disertantes anteriores, Analía, Cristina. Bueno, nuestra intención era dar todo un panorama de lo que pasaba en la pediatría, con los pacientes pediátricos. Estamos muy atrasados con los tiempos, así que no vamos a hacer un debate, pero sí lo que le quiero agradecer es a las tres disertantes, que realmente ha estado excelente. Muchísimas gracias y bueno, nos veremos probablemente el año que viene, tal vez con más datos en pediatría o con algunas novedades interesantes en pediatría. Muchas gracias.